Doctor Víctor Serrano Gómez, momposino auténtico, uno de los promotores de Corposanta, la corporación que ha promovido la consolidación de esa gran tradición momposina, su Semana Santa. ¿Cómo nace la idea de institucionalizar bajo esta figura la Semana Santa momposina? ¿En qué año? Y si recuerda las personas que participaron de esta iniciativa. Bueno, yo quiero hacer una aclaración, en el sentido de que el creador de la Semana Santa fue quien le habla, siendo alcalde de Mompox. ¿En qué año? 1994. Es el acuerdo 002 de 1994, porque también fui el creador del acuerdo 001, que fue el que sirvió para reglamentar el patrimonio arquitectónico de Mompox y que fue lo fundamental y básico para que nuestra ciudad hubiese sido constituida Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué le quiero comentar? A ver, yo desde niño fui muy semanasantero porque en mi casa esa era una costumbre. Tuve el privilegio de haber asistido a la primera Semana Santica que hubo en Mompox como un acto de rebeldía en el año 1945, por lo que la Semana Santa Mayor no se iba a llevar a efecto, debido a que en esa época el padre, si mal no recuerdo, Correa, cuyo nombre no recuerdo, no conozco, no tengo claro, era el párroco de esta población. Y por alguna razón determinó que no iba a haber Semana Santa Mayor. Mucha gente, en forma reactiva, promovió y logró que se cristalizaran las dos procesiones de Semana Santa con unas imágenes muy reducidas en tamaño. Hoy, ese fue la razón y el fundamento para que exista lo que llamamos la Semana Santica. Semana Santica que en muchos aspectos es más juiciosa, más disciplinada y más solemne que la Semana Santa normal. Bien, yo tuve la oportunidad de haber compartido, siendo miembro de la Cámara Junior de Mompox, era su presidente, unas buenas relaciones con el párroco de esa época, el reverendo padre Venancio Ortiz, un español que por cierto era miembro de la Teología de la Liberación. Nosotros como Cámara Junior nos ofrecimos para ayudarle a organizar la Semana Santa porque no iba a realizarse. Él me propuso a mí que yo fuera el presidente de ese momento y lo fui. Lo fui y por primera vez él y yo logramos que el paso grande, que es el paso conservador de la procesión del Jueves Santo, al igual que el de la sentencia es el paso liberal de esa misma procesión, entrara por primera vez a la iglesia liberal de Santa Bárbara. Convencimos a sus nazarenos, por así llamarlos, fanáticos, cargueros de ese paso, para que lo introdujeran hasta el altar de la iglesia de Santa Bárbara. Y eso tronó a esa iglesia en aplausos, en reconocimiento de esa actitud. Siendo yo alcalde de Mompox, habiendo visto desarrollo de tantas Semanas Santas mal logradas y deficitariamente protegidas con dinero, en algún momento pensé que podíamos organizarla.
Oiga, y me dio por hacer algunas conversaciones con algunos amigos y en mis madrugadas de alcalde logré concebir ese acuerdo que hoy es el que crea la Corporación Autónoma de Semana Santa de Mompox, o sea, Corposanta. La verdad es que después de elaborado, fueron pocas las personas que me ayudaron a manejar algunas situaciones de orden jurídico. Entre ellos el doctor Aquilino Alemán, que fue muy solidario en este acto, y si mal no recuerdo el doctor Antonio Padilla Nieto. Bien, el acuerdo fue sometido a la aprobación y estudio del Consejo Municipal y afortunadamente, si mal no recuerdo, en el mes de mayo, creo que es del 4 o 2 de mayo de 1994, fue sancionado por mi persona. Desde ese momento, ese acuerdo está funcionando, está inalterado. Necesita unas actualizaciones sin la menor duda, porque hay muchas modificaciones y normas superiores que han hecho cambiar algunas de las estructuras que están allí. Doctor Serrano, sobre las actualizaciones de que usted ha hablado al acuerdo marco de la Semana Santa, ¿qué nos puede decir? No, yo pienso primero que hay que terminar y concluir diciendo que a partir de ese momento la Semana Santa, con una directiva autónoma, en donde solamente existían como político el representante del alcalde, un representante del arzobispo, no representante del sacerdote párroco, representante de los nazarenos, de la Academia de Historia, de los rectores de los colegios de bachillerato de Mompox. Y fíjese usted que además de eso constituimos dentro de ese acuerdo la Asociación de Nazarenos de Mompox, también una institución independiente, pero desde el punto de vista económico era financiada o es financiada por Corposanta. Bien, desafortunadamente solo cuando yo fui presidente de esa corporación, en el año 2002, nombrado en sustituto del alcalde de esa época, el doctor Arévalo, fue cuando vino a ponerse en funcionamiento esa normatividad jurídica. De allí a acá usted me hace una pregunta que es conveniente que yo la maneje y que se la explique. Hay algunas cosas como por ejemplo, anteriormente había 2 representantes del Consejo Municipal, norma que fue sustituida por una ley o por una modificación de la Constitución. Las instituciones como el Congreso, las asambleas, los consejos no pueden tener miembros en el consejo directivo. Hay otras cuestiones relacionadas con la inversión de los dineros y la recepción de ellos. Ahora hay una especie de lucha allí en donde Icultur al parecer quiere tomar muchas decisiones en lo que se refiere a la inversión de los recursos que el departamento proporciona para la Semana Santa, cuando realmente eso no es posible, porque el responsable o los responsables de la inversión de los dineros de cualquier origen que sea son los miembros de Corposanta y el señor presidente junto con su tesorero. Entonces son ellos los que deben determinar cómo es este manejo. Por otra parte, la Semana Santica se ha constituido en una instancia previa a la Semana Santa Mayor, en el sentido de que esa gente está formando personal de manera muy adecuada, es decir,
sobre todo a los nazarenos, que son la parte crítica de nuestra Semana Santa Mayor. Esta Semana Santica se ha encargado de disciplinar, de enseñar, de hacerle conocer a los nazarenitos todas las obligaciones que tiene como tal, y especialmente ser elegantes y ser solemnes durante el proceso de la Semana Santa, la Semana Santica. De todas maneras, creo yo que debe haber alguna manera, alguna forma de institucionalizar la Semana Santica para que el traslado de las partes importantes de Semana Santica hacia la Semana Mayor, en este caso los señores nazarenos, puedan ser útiles en la Semana Santa Mayor. A ver, ¿qué le digo? La Semana Santa, a mí para la constitución de Corpo Santa me sirvió mucho dos cosas importantes. Haber estado en el interior de la semana de la Junta Directiva de la Semana Santa de Popayán y haber asistido 2 veces a la Semana Santa, a la Junta Directiva de la Semana Santa de Sevilla. Allá encontré una receptividad extraordinaria, al punto de que yo llevé a Semana Santa, a la Junta de Semana Santa de Sevilla, unas marchas nuestras. Se quedaron sorprendidos de dos cosas. Una, de que las marchas de los autores momposinos fueran relativamente o ciertamente más solemnes que las de Semana Santa de Sevilla. Y dos, que aquí el Viernes Santo, la procesión del Viernes Santo, se realice con marchas procedentes de autores, por cierto desconocidos, franceses. Eso se debió simplemente al hecho de que los momposinos se educaban en esa época en Francia, especialmente en París, y por eso hubo la influencia de que aparecieran en nuestra Semana Santa marchas de origen francés. Doctor Serrano, sobre los antecedentes históricos de la Semana Santa de Mompós, ¿qué podemos decir? Pues no, la Semana Santa de Mompós, entiendo que prácticamente la primera que hubo fue en el año 1564. Desde luego que fue de una manera muy vernácula, y además de eso sin tantas ceremonias. En ese momento comenzó a aparecer la influencia de todas las comunidades cristianas o católicas, para ser más exacto, que existían en Mompós. Todos ellos conjuntamente comenzaron a laborar en la aparición y organización de la Semana Santa, con el servicio de los artistas momposinos, la mayoría de ellos sin ninguna formación universitaria. Ellos fueron los creadores de toda esta serie de imágenes que tenemos acá, y de las cuales hay muchas que son muy, muy sobresalientes y de muchos siglos de existencia. Aquí, desde el punto de vista artístico, simplemente hay la imagen del Padre Jesús, que fue traída de Francia en 1878, y desde luego el Santo Sepulcro, que fue elaborado, que fue programado, proyectado por un señor Germán de Ribón, que fue el que financió esa obra, elaborada en París y también puesta a funcionamiento en el año de 1878. ¿De qué manera, doctor Serrano, el mestizaje tan efervescente en esta sociedad ha influido en la Semana Santa, y de qué manera la Semana Santa ha logrado amalgamar las estructuras sociales que existen en Mompós como epicentro de su Semana Santa?
creo que es la mejor manifestación de que de la aparición de todas las clases sociales existentes en Mompox, en donde hubo desde la aristocracia hasta la esclavitud, en donde se conjugaron todas esas creencias sociales, filosóficas, políticas y desde el punto de vista religioso. Allí caben todas esas apreciaciones humanas, todas esas apreciaciones que el ser humano ha creado a través de los siglos, a través de los tiempos. En la medida en que se ha ido desarrollando, siempre han aparecido en ella todos estos estamentos. No es solo la influencia de los sacerdotes, no es solamente la influencia y determinaciones desde el punto de vista solemne o religioso de los sacerdotes y obispos, sino de la actitud de quienes acá al exterior de la solemnidad de la ceremonia religiosa actúan para que las procesiones de Semana Santa sean exactamente bellas, hermosas y sobre todo solemnes. Bueno, usted comentaba, doctor Serrano, hace un momento sobre la simbología política de los dos grandes partidos del país en la Semana Santa momposina y hablaba de un paso significativo liberal del Partido Conservador y otro del Partido Liberal. ¿Cuándo aparece la política en la Semana Santa momposina? Y bueno, ¿qué impacto en la sociedad tuvo este hecho de división con carácter religioso? Pues mire, es de pensar que hay dos cosas que causan mucha diferencia y distancia entre los seres humanos. La una es la política y la otra es la religión. En Mompox, ¿cuántos siglos atrás hubo una calle o hay una calle que se llama El Camellón o la calle de la Iglesia de la Concepción o la calle del Cementerio o la calle del Parque del Tamarindo? Es la calle central de Mompox, la que divide a Mompox en Barrio Sur y Barrio Norte. El Barrio Norte, arriba y abajo. a partir arriba y abajo. Sí. El Barrio Norte, abajo, el barrio arriba, al sur. Mire, a partir de ese momento, ¿hace cuántos siglos? No tenemos precisión. Se dividió la población en barrio liberal, que es el barrio arriba, o barrio sur, y barrio conservador. Exactamente a partir de esa calle. Los conservadores, era difícil que vinieran y fuesen aceptados al barrio arriba. Y los liberales era difícil que fueran aceptados en el barrio abajo. Eso era una confrontación política que llegó a causar tremendas situaciones de orden público y de odios e intolerancia entre los ciudadanos de Mompox. Pero fíjese, una iglesia en el barrio arriba, que es el barrio liberal, llamada Santa Bárbara, la simbólica de nosotros en cualquier parte del mundo. Otra iglesia en el barrio norte, la de los franciscanos. Esa fue la que tuvo el carácter de conservadora. La una, la del barrio norte o conservadora, la sede del Paso Grande o el Paso de Jesús hacia el Calvario. Y la otra del barrio arriba o barrio sur, que es la de Santa Bárbara, liberal, que era la sede o es la sede tradicional del Paso de la Sentencia. De allí vino la costumbre de que el Paso de la Sentencia era el paso liberal y que el Paso de Grande o de Jesús hacia el Calvario era el Paso conservador. Y eso se reflejaba profundamente, se refleja aún en que los nazarenos, cada uno de ellos conservador, va a cargar el Paso Grande. Y los otros liberales
buscan la forma de que el paso liberal sea cargado por ellos. Bueno, La intolerancia llegó a tal punto que el paso liberal nunca entraba a la iglesia de San Francisco, la iglesia conservadora, y que el paso conservador, o sea, el paso grande, nunca entraba a la iglesia liberal, porque presumían que los liberales se quedaban con el paso conservador o que los conservadores se iban a quedar con el paso liberal. bueno, ¿qué característica ideológica y teológica tiene cada uno de esos pasos que hayan llevado a identificarlos como liberal o como conservador? No es la característica teológica, no es la característica bíblica, sino la ubicación geográfica. Simplemente el hecho de estar uno en el barrio arriba, el barrio liberal, y el otro en el barrio abajo, en el barrio conservador. Pero eso desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de interpretación de la Biblia, no tiene nada que ver, ningún carácter de eso. Bueno, doctor Serrano, actualizando el tema de la Semana Santa momposina, icónica junto con Popayán en el país, como de las principales, ¿desde qué momento empieza a proyectarse nacional e internacionalmente y a raíz de qué sucesos la Semana Santa de Mompox como lo que hoy es? ¿Y qué piensa usted va a hacer hacia el futuro? ¿Cuál va a ser su proyección en el tiempo? Bueno, la Semana Santa de Mompox creo que era muy regional o muy local. A raíz del incremento de las comunicaciones, tanto desde el punto de vista periódico como desde el punto de vista radial, comenzaron a aparecer las informaciones sobre las distintas Semanas Santas. Aparece la de Popayán, aparece la de Mompox. La de Mompox se fue haciendo famosa porque coincidía también con la buena apariencia y la buena presentación de la arquitectura momposina. Otra circunstancia, la procesión del Jueves Santo de Mompox es la única, creo yo, en el mundo, que tiene sucesivamente cada una de los partos, de los puntos importantes de la pasión de Jesús en la noche del Jueves Santo, la noche de la pasión. Eso no lo hay en Sevilla, eso no lo hay en Osuna, eso no lo hay en Popayán. Son pasos individualizados que no comienzan con la última cena ni terminan con el paso grande que es Jesús hacia el Calvario, pasando por el paso del beso de Judas, por la oración en el huerto, pasando por la flagelación, etc. Eso es lo que ha hecho mucho más grande la Semana Santa de Mompox y además de eso la solemnidad de una joya arquitectónica como lo es el Santo Sepulcro de nosotros. Esa joya es irrepetible, ni en Popayán ni en Bogotá. Es más, yo me atrevo a decir que ni siquiera en Sevilla hay una estructura como la del Santo Sepulcro de nuestra querida ciudad. La proyección de la Semana Santa en el tiempo, ¿cómo la ve usted? Veo dificultades. Por ejemplo, La gran dificultad que yo veo es la del comportamiento, la actitud, la conducción, la colaboración del sector de los nazarenos. Hay mucha rebeldía, rebeldía que no tiene razón de ser. Es una actitud más bien como que de muchos nazarenos burdos en su expresión y en su forma de ver con celo a los directivos, por ejemplo, de la Semana Santa, o a los propios directivos de su gremio de nazarenos. Cuando ellos tienen la túnica, hay una solidaridad de gremio. Entonces se fortalecen y a algunos de ellos se les eleva
se les crece lo que llevan en su interior de resentimiento o de protestar contra algo. Yo creo que la parte más importante que había como obstáculo para el futuro de la Semana Santa, que era lo relacionado con los señores músicos, es una superación extraordinaria. Primero, porque ellos se han profesionalizado. Y segundo, porque al fin comenzamos a darnos cuenta que ese es un trabajo de mayor envergadura y que tiene necesariamente que ser cancelado, bien cancelado, con emolumentos que satisfagan los 3 meses que deben tener ellos de trabajo para practicar y para tocar una procesión de 12 horas, por ejemplo. Bueno, doctor Serrano, personajes en el tiempo y dentro de lo que es la dinámica propia de la Semana Santa, que recuerde usted, aunque no los haya conocido, que se recuerden tanto en la historia como en lo que usted ha vivido. Me es difícil, ¿sabes? Porque de pronto ocasiona uno algunas reacciones que no serían para mí agradables. El primer personaje que yo recuerdo en todo este episodio grande de muchas décadas, donde tengo conciencia de ello, es a Manuel Domingo Rojas, quien era el alcalde de Monpós cuando se permitió que apareciera la Semana Santica. Ese es el papá del que fue alcalde de Cartagena. El papá de quien fue alcalde de Cartagena. Sí. Y los sacerdotes, el obispo de esa época, quiso que el gobernador lo destituyera, pero no lo logró porque Manuel Domingo Rojas, desde el punto de vista político, tenía su gran valía. Hay otra serie de personajes que indudablemente han invertido mucho de su dinero, de su actividad, de su compromiso religioso y político en la realización de la Semana Santa. Pero yo quisiera resaltar más lo relacionado con quienes han sido los autores de la creación de las estatuas. Hay un señor, por ejemplo, aquí supremamente famoso, tanto para elaborarla como para restaurarla. Apellido Herrera, alias Totón. Ese señor ha tenido o tuvo la suerte de haber constituido con sus hijos una herencia de artistas, y hoy sus hijos son los que nos están prestando ese servicio. Son unos hombres mágicos para restituirle las características que realmente hoy tienen las estatuas. ¿Qué le quiero decir? Las estatuas y los pasos nuestros son supremamente pesados, toneladas. Hay pasos que fácilmente pesan 2 toneladas. Siendo yo presidente de Corposanta, me ubiqué en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y ellos me demostraron las características de unos materiales que tienen muy livianos para hacer las imágenes exactamente iguales a las que aquí tenemos, pero huecas, con un peso, digamos que un 80% inferior al peso actual de ella, y también cambiarle las bases a los pasos. Eso sería una salvación para el futuro de la Semana Santa, porque los nazarenos que tenían formación física para soportar el trabajo de toda una noche prácticamente han ido desapareciendo, y han ido desapareciendo por varias circunstancias. Los muchachos que están reubicándose
en la Semana Santa con el carácter de nazareno son jóvenes que no tienen una formación física suficiente para soportar eso. Y ellos a las 10 de la noche están prácticamente con los hombros ya edematizados o hinchados y ya no tienen fortaleza para ello. Entonces esa es otra de las circunstancias a las que hay que buscarle superación. Bueno, músicos, usted tocó el tema de los músicos de Mompós, importante no solamente por el aspecto sacro de la Semana Santa, sino en el aspecto general de la composición musical. ¿A quiénes recuerda, tanto histórica como vivencialmente? A ver, tengo que recordar sin la menor duda a un eminente profesor de música aquí, José Santos Martínez Rojas. ¿Quién era José Santos Martínez? José Santos Martínez Rojas era un músico autodidacta, Sí. pero con una concepción de la música muy superior. Se convirtió en un docente de la música, un compositor de la música, un ejecutante de varios instrumentos extraordinarios y constituyó una escuela de enseñanza que significó para los colegios de Mompós y para la Semana Santa una guía ineludible, inevitable. Hay músicos que han tenido mucha resonancia por la ejecución de la trompeta, por la ejecución del clarinete, por la ejecución del saxofón, que han actuado en esas distintas bandas de las ejecuciones de las marchas solemnes de Semana Santa. Yo creo que enunciarlos no es fácil hacerlo. Fíjese que anteriormente eran alrededor de unos 15, cuando muchos 20 músicos. Hoy son mucho más de 50, porque hay una cantidad de jóvenes que aun cuando no reciban ningún peso o una propina muy poco significativa, se involucran en ella porque van a comenzar a hacer su carrera como músicos de la Semana Santa, que constituye un orgullo para quien haya desempeñado esa condición en Mompós. Bueno, entonces, Rano, retomando el tema de la política y la religión, ¿recuerda usted algún momento, algún episodio en que la Semana Santa, el carácter religioso de la Semana Santa, además de la división esa de los dos pasos, eso que usted ha anunciado, haya servido en los tiempos de hegemonía de los dos grandes partidos, con todas las circunstancias que se vieron de parcialización política, para hacer alguna manifestación en medio de la Semana Santa en favor de uno u otro o en contra de uno u otro? Pues hombre, yo pienso que esto se manifestó mucho en la época de la hegemonía conservadora. Antes de 1930. No. 1930. Ahora en la hegemonía que comenzó por allá en 1946, hacia acá, hacia adelante, sí. Mire que los pasos del Jueves Santo no llegaban a Santa Bárbara, a la iglesia liberal. Los pasos del Jueves Santo solamente recorrían el barrio, la influencia del barrio conservador. Llegaban cuando mucho hasta la calle de San Agustín o hasta la calle de la ¿qué? Bueno, ahora se me olvida el nombre de esta calle, 17A, La Sierpe. Sí. Y de ahí se regresaban para ingresar de nuevo a la iglesia de San Francisco, que es la iglesia por excelencia conservadora. En ese momento también había un párroco en Mompós de una gran
formación conservadora, muy labianista, que no hay necesidad de decir el nombre, pero que era parte del proceso en donde, por así decirlo yo, nuestra Semana Santa se conservatizó. ¿Sería el padre Rosero por casualidad? Afortunadamente sabe que esas cosas comenzaron a diluirse. Sí. Y el barrio conservador comenzó a ser cada vez menos conservador y el barrio liberal a ser cada vez menos liberal. Entonces ya se han mancomunado los partidos en ambos barrios y ha desaparecido prácticamente, con excepciones de algunas personas que todavía desafortunadamente recuerdan esa división geográfica y política en Monpós. Yo diría que en estos momentos, en Semana Santa de Monpós, en la parte ceremonial, en la parte solemne de las procesiones, no aparece eso. De pronto pueda que haya alguna influencia en la constitución con formación de Corpus Santo. Ahí puede haber alguna influencia desde el punto de vista del grupo de personas que allí deben aparecer. ¿Cómo se vivió el tiempo ese del padre Venancio que usted acaba de mencionar? Un hombre en la iglesia representativo de la teología de la liberación, en un pueblo, bueno, tan conservador, porque hay que decirlo así, como lo ha sido tradicionalmente Monpós. Lo que pasa es que el padre Venancio Ortiz era un hombre de una muy buena formación social, cultural. Era un español de unas condiciones sociales extraordinarias, un buen comunicador, un hombre que con facilidad se desplazaba en cualquiera de los sectores sociales de Monpós. Entonces él era un hombre de los que servían a la comunidad sin que se le notara que estaba haciendo ninguna labor de hombre político. Había dos sacerdotes más cuyos nombres no recuerdo, también españoles. El uno era inclinado hacia el EPL, el otro era inclinado hacia el ELN. Cuando eso todavía no estaban constituidos esos movimientos, no pasaban de ser una constitución de movimientos prácticamente de orden ideológico. Después fue cuando sobrevino todo lo que conocemos. Pero esos sacerdotes cumplieron aquí con su misión de enrumbar católicamente a la sociedad momposina, lo mismo que a la de la región, y nunca hicieron ninguna manifestación de orden político para tratar de acrecentar la influencia de la izquierda, que en ese momento significaba la teología de la liberación, que en Colombia no era muy notoria. Doctor Serrano, política y espiritualmente, ¿qué significa para usted la Semana Santa? Yo creo que más espiritualmente, pero es que espiritualmente no es tanto decir desde el punto de vista religioso. Espiritualmente es lo que el espíritu de uno forma y constituye para la satisfacción del alma, de las características de uno con su familia, etcétera, etcétera. Para mí, espiritualmente, la Semana Santa se constituye en un momento trascendental. Desde el punto de vista, primero, estar en mi tierra. Así lo hice cuando fui estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Bogotá. Segundo, cuando estaba por fuera por cualquier circunstancia de orden político o de orden profesional. Tercero, porque aquí viene en ese momento una cantidad de paisanos y de amigos de otros sectores de Colombia que le producen a uno una satisfacción y una emotividad que compensa cualquier falta de tiempo agradable en otras circunstancias.
Entonces, para mí es muy trascendental que aparezca la Semana Santa, porque desde el mismo momento en que va siendo época de ella, ya yo tengo las marchas, ya yo tengo en mi celular las marchas para que me suene el timbre con la marcha de ella o con la trompeta. Yo quiero decir lo siguiente: soy un iluminador de la procesión del Viernes Santo. Generalmente me toca guiar el pendón y lo hago con la mayor satisfacción y distinción. Es para mí un honor. Pero tengo una circunstancia especial, anímica, de orden familiar, de amor filial, y es que yo ilumino hasta la calle de la Sierpe por mi propia convicción, y de allí en adelante hasta el Parque de Bolívar lo hago en nombre de mi hijo Alfredo Serrano Rubio, que fue uno de los mejores nazarenos tocadores de trompeta que hayan pasado por allí, por este lugar. Doctor Serrano, algo que se nos haya quedado en el tintero, que no haya preguntado yo, usted como conocedor de la Semana Santa y crea tenga la relevancia como todo lo que se ha expresado por parte suya. Yo quiero, tengo que decirlo, que hacer honor y gratitud expresar para ellos a 3 gobernadores mínimo, que han sido unos benefactores, también hay que llamarlos así, de la Semana Santa de Mompós. Dumé Turbay, Juan Carlos Bozaín y Mendoza Diablo. Oiga, no es cualquier cosita que un gobernador del departamento de Bolívar llame al presidente de Semana Santa un 5 de enero para decirle: oiga, mi querido amigo, vaya preparándose para que venga a Cartagena a diligenciar los aportes que le vamos a hacer a la Semana Santa de Mompós, porque ya estamos buscando o hemos tenido ya los medios para entregárselo. Oiga, eso es algo trascendental, y la Semana Santa era a fines del mes de marzo. Entonces a ellos hay que rendirles honor, como hay que rendírselo a otros gobernadores. Doña Elvira Faciolince de Espinosa se preocupó muchísimo por nuestra Semana Santa, y Miguel Faciolince, el ex senador trascendental de la costa atlántica de Bolívar y de Mompós, fue un hombre enamorado, servicial, protector permanentemente de la Semana Santa de Mompós. Bueno, doctor Serrano, muchas gracias. Oye, si hay algo que se nos haya quedado en el tintero también de relevancia, pues... Solamente se me ocurre mostrarle la trompeta que usaba mi hijo cuando era San Nazareno, tocador de trompeta. Sí, ¿cómo no? Lugar, hazme el favor, tráeme la trompeta de Alfredo. Sí. ¿Puedes? Sí. Mire, el hijo mío era un hombre afable, de gran facilidad para comunicarse con la gente, servicial, se entregaba a sus amigos, y desde el mismo momento en que él dejó de existir, sus compañeros nazarenos le han rendido un homenaje permanente a él. En muchas procesiones me ha tocado llevar esta trompeta a las procesiones porque cada uno de ellos quiere sonarla. Y el Jueves Santos, en el cementerio de Mompós, se inicia el primer toque de Nazareno en la bóveda del hijo mío. Yo fui trompeta del Colegio Nacional Pinilla y todavía soy capaz
Y es lo que es una emoción. Rindo homenaje a mi hija. Muchas gracias. A usted, doctor Serrano, por su tiempo y su disposición para este relato que indiscutiblemente ayudará a consolidar en el tiempo la historia de esta Semana Santa y su proyección, su permanencia en ella. Muchas gracias. Gracias, muy amable.